Al finalizar, se pueden quedar Teresa, María y Loida, ya se van a quedar al finalizar. Un ratito, ¿ya? Si no, vamos a volver a entrar con otro Zoom, con el mismo Zoom, pero vamos a volver a entrar después de que finalicemos. Bueno, ¿quedaron Teresa y María? Y Loida. Está bien, dicen. Loida también, ¿ya? Ah, pero todavía no está. Ya va a entrar seguramente Loida. Ya está. Bueno, que se vayan incluyendo sus compañeras paulatinamente. Vamos a ver otro videito que es prácticamente lo que vamos a hablar ahora de lo que es la introducción. ¿Ya? Retire la dirección y ejecución. ¿Dónde estamos? Debe analizar los intérpretes. Escuchen por favor, tranquilitas, ¿ya? Y vean por favor, atiendan. Todos, hoy hablaremos del proceso administrativo de dirección. Dirigir significa llevar a cabo la ejecución de los planes. Tiene que ver con la motivación, la comunicación y la supervisión necesaria para alcanzar las metas de la empresa. En esta etapa es necesaria la presencia de un líder con la capacidad de tomar decisiones, instruir, ayudar y dirigir a las diferentes áreas de trabajo. La dirección se trata de lograr mediante la influencia interpersonal que todos los trabajadores contribuyan al logro de los objetivos. A continuación nombraremos las actividades más relevantes del proceso de dirección. 1. Ofrecer motivación al personal. 2. Recompensar a los empleados con el sueldo acorde a sus funciones. 3. Considerar las necesidades del trabajador.
4. Mantener una buena comunicación entre los diferentes sectores laborales. 5. Permitir la participación en el proceso de decisión de todos los actores de la entidad o empresa. 6. Influir de manera positiva a todos los trabajadores para que hagan su mejor esfuerzo. 7. Capacitar y desarrollar a los trabajadores para que utilicen todo su potencial físico e intelectual. 8. Satisfacer las diferentes necesidades de los empleados mediante el reconocimiento de su esfuerzo en el trabajo. En resumen, dirigir es como volar un avión Boeing 767. Hay que tener conocimientos de herramientas y manejo de escenarios. Eso es todo por ahora. Gracias por la atención. ¿Qué les parece? Algo rapidito, esencial y único. ¿No ve? Bueno, ahora sí vamos a ver el texto, que es más ampuloso, lógicamente. ¿No? Vamos a compartir. Ya. ¿Se miran, no, chicos? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, el tema número 7, la dirección. ¿Qué es la dirección? Como nos decía en el video, es la ejecución prácticamente del proyecto que uno tiene planificado, ¿no? Pero ¿cómo vamos a realizar? Podemos tener materiales, podemos tener infraestructura, podemos tener dinero, pero lo más necesario para que trabaje todo es lo que es. ¿Qué son? En este dibujito. ¿Qué miran? Aquí abajo. No estoy moviendo mi cursor. ¿Qué miran, chicas? Personitas, son personitas. Son Son personas. hombres. Eso, hombres, machines, guapos. Todas estas personas quieren un premio. El primerito, su premio chiquito. El segundo, ya más grande. Y el tercero, mucho más grande, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Es la motivación para que una persona trabaje en cualquier institución. ¿Qué necesita? ¿Ver? ¿Qué le vamos a decir a esa persona? Cecilia, cuando vos has ido a buscar tu trabajo el primer día, ¿te acuerdas qué pasó con tu trabajo? Ceci, Sí, sí, dicen. cuando has ido a presentar tu primer día de trabajo, ¿qué te han dicho? O cuando has encontrado, no sé. He tenido una pequeña entrevista. ¿Ya? En la entrevista ha sido directa con el presidente de la cooperativa. Me he preguntado si tenía experiencia. Me he preguntado si estoy dispuesta a entregarme a la institución como tal, porque la institución necesita de un personal confiable, porque nunca se ha tenido una secretaria y por lo tanto existe mucho trabajo para ordenar toda la documentación desde el 2013. Pero eso no iba a ser pago con horas extras. Y en un principio solo iba a ser medio tiempo. Entonces me lo han puesto todas las cartas encima de la mesa, más para, yo lo he visto como querer ponerme la vara muy alta y desalentarme quizás, ¿no? ¿Ya? Y más al contrario, a mí me ha empoderado y lo he visto como un reto. A los 3 meses he tenido mi tiempo completo, ¿Ya? que me he rajado y he obtenido mi tiempo completo. Bueno, la empresa acá en Bolivia, por eso es que no surgen las empresas, por eso es de que las instituciones también van a pique, porque nos delimitan actividades. Puede ser que algunos, por ejemplo, como ACESI, que tienen seguridad, le hayan parecido de que es un reto, pero hay muchas personas
Yo creo que si hubiesen escapado al decir, "Ah, va a haber harto trabajo, pero no va a ser buena la remuneración". Ah, no, mejor no. Otros dicen eso, ¿no? Para algunos puede ser un reto, ¿no? Pero para las empresas, para la administración, la motivación es parte fundamental de la ejecución de cualquier objetivo. Cuando nosotros empezamos a contratar el personal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seleccionar a las personas adecuadas e idóneas. Segundo, una vez que seleccionamos a estas personas, tal como le han hecho en la entrevista Ceci, hacemos una entrevista previa, pero tratando de escoger el mejor producto, que quiere decir la mejor persona destinada para ese trabajo. No solamente en documentación, ¿qué quiere decir? Pueden haber documentaciones ampulosas, currículums amplios, ¿no? Pero tenemos que buscar a la persona idónea. Segundo, o tercero, perdón, tenemos que empezar a motivar. La motivación es uno de los factores internos que requiere una mayor atención. Sin un mínimo conocimiento de la motivación de un comportamiento, es imposible comprender el comportamiento de las personas. Dice que si no entendemos este comportamiento de las personas, nuestra empresa puede ir a pique. ¿Qué quiere decir? No todos pensamos igual, todos tienen distinto pensamiento. Hoy en día nos hemos acostumbrado, por ejemplo, a recibir bonos. De todo queremos bonos, ¿no? La gente se ha vuelto floja, la gente se ha vuelto quejosa, la gente se ha vuelto, ¿cómo les digo?, aprovechador, ¿no? Y eso no es bueno para una empresa o para una institución, ¿no? Entonces, el concepto de motivación, por ejemplo, nos dice que es difícil definirlo porque tenemos las personas distintas características, distintos pensamientos, pero de manera amplia, el motivo es aquello que impulsa a una persona a actuar de determinada manera, por lo menos que origina una propensión hacia un comportamiento específico. Este impulso a actuar puede ser provocado por un estímulo externo o puede ser generado internamente en los procesos mentales del individuo. En este aspecto, la motivación se asocia con el sistema de la cognición del individuo. A continuación, estableceremos algunas definiciones de la motivación. La motivación es, en síntesis, lo que hace que el individuo actúe y se comporte de una determinada manera. Es una combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide en una situación dada, que con vigor se actúe, por ejemplo, o tal vez se cause una gran energía. Los factores, por ejemplo, que ocasionan estos cambios en los seres humanos, nos puede ser, por ejemplo, de un lado económico, de un lado de trabajo liviano, de un lado de una amplitud de tiempo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo voy a una empresa, me dicen medio tiempo y te pago tanto, por decir, generalmente el salario mínimo nacional es ¿cuánto? ¿2,000? ¿Cuánto está? ¿Ahorita? ¿Alguien me puede decir? Chicos, 2,100 y algo. ¿Cuánto es el salario mínimo nacional? 2.241, creo que dice. Exacto, Sí. 2,241, ¿no? Entonces me dicen, te voy a pagar 2,241 si vienes a trabajar medio tiempo. Oh, está bien, ¿no? Porque si fuera tiempo completo, entonces si quedan 5,000. Entonces me conviene, es una motivación de trabajo. Pero, ahí viene el pero. Tienes que trabajar desde las 8 de la mañana. No solamente vas a trabajar de secretario, también te vas a encargar de realizar la contabilidad y aparte vas a tener que realizar la actividad de limpieza de tu oficina y distintos elementos que me pueden decir, ¿no? Y eso es el riesgo que una secretaria o un personal debe de hacer. Cuando estamos contratando,
Existe la motivación, pero también existen las condiciones. Y como jefe, ya hablando de esto como propietario, tengo que aprender a motivar a mi personal a que sea fiel a mí, que sea una persona que valora, que le guste ser líder, que quiera escalar, como se dice, ¿no? Y no quedarse en su escaño, en su mente. Entonces, empiezo a buscar, ¿no? A motivarte. En las grandes empresas, a estas personas generalmente les motivan con test, con almuerzos, con días de campo, con cursos, capacitaciones, una infinidad de técnicas, se puede decir, para motivar a los perdón, no a los estudiantes, sino a los trabajadores, y estos sean fieles. ¿Han visto lo que ha pasado cuando hemos tenido hace 3 semanas y ahora se han callado, creo, con lo que ha pasado con lo de arriba de Manquiri? ¿Qué ha pasado cuando han empezado la alcaldía a ir a notificarlos, la gente se ha molestado? ¿Qué han hecho los trabajadores? A ver, dígame, ¿qué han empezado a hacer? ¿Qué ha pasado con sus otros compañeros? A ver, Roxana. Roxanita, ¿me escuchas? Roxana. Roxana. Listen. Hola. Roxanita, ¿qué ha pasado? ¿Te acuerdas lo que ha pasado con los de Manquiri cuando ha habido problemas con la alcaldía y la ciudadanía? ¿Qué han hecho sus trabajadores? De Manquiri, listen. No, ¿No has visto las noticias? no, listen. Nadie ha visto. Pero Eso sí que no. han bajado pues en marcha, desde ahí arriba, desde su cuenta de trabajo, todo. Y han indicado de que no van a permitir que se cierre Manquiri. Y es más, que han amenazado de que estarían perdiendo sus fuentes de trabajo y que ellos van a defender acá por espada, Manquiri. Aunque sepan de que se está destruyendo totalmente el ser. ¿Eso qué es? Eso han fidelizado a sus trabajadores. ¿Cómo? Porque la empresa, al cerrar prácticamente, claro, lógicamente tienen razón los trabajadores, se van a quedar sin trabajo un montón de gente, por un lado. Por otro lado, ¿dónde van a conseguir otro trabajo similar a lo que les da Manquiri? Trabajar en Manquiri, o que sepa, trabajan muy fuerte, pero también son bien remunerados, por un lado. Por otro lado, les dan capacitaciones, tienen actividades familiares, etcétera, en donde prácticamente se ve que la empresa les ha comprado, los ha fidelizado, ¿ya? Entonces, al tener, por ejemplo, este tipo de administración en ejecución, lo primero que tenemos que hacer es fidelizar a nuestra gente, ¿no? Ver con qué tipo de personas estamos tratando, qué tipo de personas estamos viendo, etcétera, ¿no? Muchas de las personas, perdón, de las empresas, no se ocupan de sus trabajadores, no se ocupan, y es la parte fundamental de una empresa. Va a funcionar si es que tiene buen elemento. Entonces, el dirigir nos dice que primero tenemos que tener la motivación hacia nuestra gente, a los que trabajan internamente. Estos, al motivarse, van a tener una buena comunicación, ¿ya? Y al tener una buena comunicación, lógicamente va a haber un líder, ¿no? Un líder que represente prácticamente, que sepa tomar decisiones y que sepa también orientar a estas personas para lograr las metas esperadas. Al tener las metas esperadas, por ejemplo, de este líder tiene que aprender a tomar decisiones, tiene que saber instruir a la gente para que se realicen los trabajos. Pero no simplemente es instruir, tiene que saber ayudar a la gente, tiene que aprender a dirigir
el proyecto, el objetivo y a estas personas. ¿Ya? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de cumplir las metas. Las motivaciones personales, por ejemplo, pueden ser mediante el sueldo, aumentándoles o dándoles primos o, o algunos beneficios, viendo las necesidades de los trabajadores. Por ejemplo, fallece, por ejemplo, un familiar de un trabajador. ¿Qué es lo que hacen generalmente las empresas? Mandan una red floral, les dan los pésames, una tarjeta tal vez, y nada más, ¿no? Acá. Pero si nos vamos al extranjero, fallece alguien, ¿qué es lo que hace? Le dan pues una semana de duelo, le pagan prácticamente, si es que le ven mal a ese compañero, le pagan una ayuda psicológica para que salga tal vez de esa depresión. Y si ven de que no está funcionando, dicen, tenemos que rescatar a este elemento. Entonces tratan de hacer un montón de cosas para que éste pueda trabajar de mejor manera o puedan cambiarlo tal vez a otra unidad, ¿no? Vean por la necesidad del trabajador. Existe una comunicación continua entre cada uno de ellos. Asimismo, la participación de estos trabajadores es pues premiada, es una forma de dejarlos participar según a su creatividad. No sé si han escuchado algunas veces, por ejemplo, el empleado del mes. ¿Alguna vez han escuchado eso? Existe. Ahí, por ejemplo, se les hace reconocimiento, se pone la foto del empleado y se le hace un reconocimiento, por ejemplo, de un regalo, un sueldito más, algo por eso, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a influir cognitivamente con estas personas? Como les decía, poniéndolos, por ejemplo, en distintas actividades. Uno, puede ser capacitándolos de su trabajo. Dos, realizando eventos sociales. Tres, realizando reconocimientos en donde sus familiares vean de que ellos son parte fundamental de la empresa, ¿no? Entonces, todo esto conlleva a una buena dirección. Una vez de que hayamos tenido una buena motivación y un buen líder y tengamos una buena comunicación, entonces vamos a lograr lo que es la ejecución prácticamente del proyecto. Cuando las personas trabajan motivadas y relajadas, ¿qué es lo que se logra? Tenemos distintos factores. Esos factores son de satisfacción, ¿no? Por otro lado, el trabajo, por ejemplo, lo hacen porque ellos tienen ganas, quieren producir, quieren trabajar, quieren desarrollarse, ¿no? Ellos mismos buscan el reconocimiento, por ellos mismos buscan su progreso profesional y su progreso familiar. Entonces, frente a todo esto, la motivación, el liderazgo y la comunicación es muy, pero muy importante, ¿no? Ahora, cuando hablamos también de dirección, de ejecución, prácticamente ahí ya estamos viendo las cualidades también de un buen líder. Para ser un buen líder, uno tiene que tener visión. ¿Qué es la visión? Teresa, ¿qué es la visión para vos? Está Teresa, sí, ¿ves? Teresa, ¿qué es la visión para vos? Visión personal. ¿Sí? Esa persona tiene visión, esa persona no tiene visión. ¿Qué es? Teresa, Teresita. La Teresa está en mi búsqueda. ¿Qué me quieres responder? ¿Nadie? Ya, Lice. Diga. Lice. Diga, hable o calle para siempre. ¿Quién se opone? Hable. Supervisión.
Tere, habla. Ser una persona, estamos hablando de líder, ¿no, Belice? Sigue del líder. Dice, ¿no me escucha? Sí, te escucho. Ser una persona excelente, una persona de calidad. Ya. Una visión para un líder. Dice que es una persona que ve hacia el futuro. Es una persona que no se va a dejar amedrentar. Y su visión siempre va a ser positiva. Va a estar en permanente transformación y colaboración de las distintas metas y objetivos que pueda conseguir. Ahora, un líder, aparte de ser visionario, tiene que tener autoconfianza, ser decisivo, ser perseverante, innovador, ¿ya? Tener una conciencia organizativa. Tiene que ser analítico. Tiene que ser una persona... Dice una consulta. Dígame. Diga. Decir nomás. Dice, hay personas que ya nacen con ese don de ser líder, pero también hay personas que se van formando para ser líder. ¿Cuál es lo más recomendable? Ninguno. La cosa es de que se posicione bien, de buena manera, y sepa hacerse conocer. Porque ¿qué es un líder? Un líder es aquella persona que busca siempre sobresalir de entre de muchas personas. No necesariamente el líder, como tú dices, puede formarse, sino que puede nacer. Hemos tenido muchos líderes. El primer líder que tenemos aquí, según yo. El segundo líder dentro de nuestras culturas hemos tenido, por ejemplo, líderes como Tupac Amaru, Bartolomé Sisa. ¿Por qué? Porque han sido personas que no se han dejado amedrentar. Y estas personas han tenido, pues, primero, un sentido de visión, de no quedarse ahí, sino de que sus expectativas, lograr sus objetivos sean más allá, ¿no? Tienen autoconfianza, que quiere decir que se quieren a sí mismos, tienen confianza en lo que van a hacer. Toman Dice, mil decisiones. disculpas, hay un micrófono abierto con música que no deja escuchar la explicación. Ya, Roxana, apaga Por tu favor. micrófono. Roxana, ya, Mira, no se escucha, dice. ya está, ya apaga, ya no grite. Ya, seguimos. Entonces, los líderes tienen que tener, como decíamos, autoconfianza, decisión, perseverancia, innovación, ¿no? Tienen que ser analíticos, tienen que saber analizar, no tienen que actuar esporádicamente como actúan nuestras autoridades, sin saber qué es lo que van a hacer o van a decir. Por ejemplo, yo no lo considero líder al nuevo presidente. Lo considero un títere. Van a disculpar, tal vez profesionalmente no tendría que hablar así de una autoridad, pero para mí no es un líder. Peor todavía el señor Choquehuanca, porque estos dos líderes no saben ni dónde están parados, tanto en el sentido humano, el sentido psicológico, el sentido económico, el sentido histórico, y más que todo en el sentido de la empatía. No se ponen en los zapatos de las demás personas. Un líder que no tiene esas cualidades no sirve. O perdón, que no tiene esos conocimientos no sirve. ¿Ya? Y peor todavía, no tienen comunicación. ¿Qué quiere decir? Su comunicación solamente está identificada por un pequeño grupo azulín, nada más, ¿no? En cambio, el líder es pues aquella persona que los vamos a dividir en distintos estilos. Un estilo de ellos es el estilo tradicional del líder. Aquí los tradicionales son el líder autócrata, el líder participativo y el líder liberal. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con autócrata? A ver, ¿qué es ser autócrata? A ver, díganme. ¿Alguien sabe qué es ser autócrata?
que se ha forjado solo. Ya. Otra definición. Puede ser en el buen sentido, ¿no? Pero una persona autócrata, el que dice que es persona que ejerce la autocracia, la libertad negativa de un individuo puede ser coartada tanto por el gobierno popular como por una autócrata. Una persona autócrata es aquella persona que tiene abuso de autoridad. La persona o líder autócrata, ¿será que va a poder convencer, motivar a las demás personas para que lo sigan? No, no va a poder, porque a nadie le gusta que le mandonee. Es participativo el líder, pero solamente participa con las personas que les conviene, que le convienen, ¿no? Y es liberal y adopta este sistema cuando le da la gana. Esos líderes tradicionalistas que nos dicen en que han ido en el gobierno o que hay en las empresas o en las instituciones, esos líderes tradicionalistas prácticamente ya se están desechando, ya no es como antes. Por ejemplo, un coronel antes decía, arréstenlo 3, 4 días. Y uno no tenía que decir nada, o sea, que era una persona que tenía mucha autocracia dentro de su trabajo, que era la única que podía mandar. Participaba solamente cuando le convenía en distintos eventos, o delegaba a alguien, ¿no? Y era líder liberal cuando él quería, o sea, adoptaba ese sistema de rienda suelta cuando le gustaba nomás con qué grupo relacionarse. Ese estilo tradicionalista de líder no sirve hoy en día para el desarrollo de la administración. Otro estilo que existe es el estilo disfuncional del liderazgo. Es aquel líder manipulador, aquel que manipula, ¿no?, a las personas, que trata de convencer, pero a su antojo. Es aquel líder mediocre, que quiere decir que se conforma con lo que sea. Ya hemos cumplido. ¿Cuánto hemos vendido? 20. Ah, ya, está bien, espera. No sube ni baja, está bien nomás. El líder tirano, que es aquel maldadoso, malo, que impone las reglas. Y el líder demagogo. ¿Qué es el demagogo? A ver, ¿qué me puedes decir? ¿Qué es el demagogo? ¿Ya? ¿Quién me dice demagogo? ¿Qué es el demagogo? Ya, como nadie participa, es aquella sociedad, bueno, generalmente la demagogia, se puede decir que la demagogía es aquella sociedad de masa que parecía regir, por ejemplo, en el régimen político, ¿no? Y un demagogo es aquella persona, ¿no?, que se apropia de distintas masas de personas y los trata de inducir tal vez como personas, como les diría, como personas demasiado importantes, pero para su apetito personal. Es aquella persona manipuladora, es aquella persona dictatorial, ¿no? Entonces, es aquella persona que prácticamente una administración de hoy en día no necesita. En cambio, el estilo actual del liderazgo que hoy en día aplicamos es aquel líder visionario que piensa en el futuro. Es aquel líder transformador que no se quede con las mismas cosas que generalmente hacen, ¿no?, en una institución. Es aquel líder diseñador de proyectos, diseñador de vidas, diseñador de un desarrollo económico, administrativo, etc. Es aquel maestro que quiere decir que no se quede en su oficina y se encierre, soy jefe y listo, no. El líder tiene que aprender a trabajar con sus obreros, tiene que bajar a ayudar, tiene que bajar. El líder mayordomo, que quiere decir que tiene que estar al servicio de sus trabajadores. Entonces, cuando nosotros hacemos una dirección o ejecución del proyecto, tenemos que fijarnos
¿En qué personas vamos a poner la confianza para que sean líderes? ¿Cómo vamos a motivar a nuestros trabajadores para que sean fieles a nuestra institución? ¿Ya? Teniendo estos dos parámetros esenciales dentro de la ejecución y dirección, vamos a poder lograr lo que son los otros los objetivos institucionales, empresariales, ¿no? Y si tenemos eso, automáticamente vamos a tener una buena comunicación. Hasta ahí sí todo es este tema así de facilito, bonito, pequeñito, chiquitito, ¿ya? Lo más reducido posible, porque nosotros tenemos que conocer lo esencial nomás de la secretaria, ¿no? Y la secretaria ejecutiva necesita saber la organización de su vida, de la vida del jefe, de la vida de los compañeros, de la institución donde trabaja, de los documentos, de su oficina y de la vida familiar también de sus hijos, ¿no? Entonces, como ven, la organización es parte fundamental y la dirección también es la ejecución de cómo vamos a confiar en las personas. La ejecución prácticamente nos dice quiénes van a ser nuestros compañeros de vida, quiénes van a ser nuestros compañeros en la oficina, quiénes van a ser nuestros jefes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, algo sobre este tema? Sí, dice, dentro de la demagogía es lo que usa el gobierno actual, porque influye miedos y nos está perjudicando. Y es por eso que el nuevo presidente no es un buen líder, ¿verdad? Toda ¿Sí? la razón del mundo. Toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque es una persona muy autoritaria y el líder no es autoritario, el líder es humilde. El líder habla y está presto a trabajar en cualquier momento. No podemos tener, por ejemplo, un líder que solamente se lo vea en su oficina y arriba cuando tengamos que nos tengan que llamar la atención o tengamos que subir a reclamar algo. Yo, así rapidito en los minutos que nos queda, chicos, y hasta el día de mañana nos vemos, la tarea ya les he dicho para el viernes. Hace 3 semanas atrás fui al Banco Fácil. Entonces, ahí yo pago la mensualidad de mis hijitos, pago luz, agua, teléfono, todo, ¿no? El colegio San Tomás Frías ahí en la esquina. Estaba vacío, medio vacío, no estaba tan lleno. Entro y no me van a creer. Me he encontrado al gerente de esa entidad. Un señor que no es de acá de Potosí, clarito por el acento canda, pero no he visto caballero más caballero que ese. Ni bien he pasado con otra señora, porque pasábamos de grupo en 5 en 5, nos ha saludado, él estaba haciendo una transacción, pensemos que era un cliente, porque estaba haciendo una transacción ahí en cajas. Nos saluda y buen día señora, buen día, tomen asientito, tomen asientito. Cuando nos dijo tomen asiento, dije, ay, se trabaja acá en la institución. Se retiró de las cajas y como yo estaba atenta a mi ficha y me percaté, volvió y le dice el policía, ¿a cuál caja va a ir? No, 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 hay mucha gente, bueno, dame una ficha. Se hizo dar una ficha. Y ahí, en ese momento, había un correteo, parece que tenían que hacer un balance, algo por ahí. Pero no me van a creer, él se puso a limpiar, un bebé lo echó el refresco, fue a traer el trapeador y se puso a limpiar ahí el piso. Y cuando le dice la chica licenciada, no, licenciado, yo lo voy a hacer, le dicen, deje nomás. No, 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 estamos para ayudar. Entonces, ahí uno se da cuenta de que es un buen líder. Y este banco, por ejemplo, está creciendo terriblemente. Tenemos el agrado más bien de tener una compañera ahí que está trabajando. Y cuando conversé con ella, le pregunto y me dice, ay no, es un buen jefe. Es un buen jefe porque no solamente nos instruye y nos capacita, sino también que se ocupa mucho de nosotros, de que estemos bien estables psicológicamente. Y por otro lado, nos pone en constante competencia, licenciado. Y eso es un buen líder, ¿no?
que sepa escuchar, que sepa designar, que sepa decidir, que sepa orientar, pero también que ayude a trabajar. Bueno, chicos, entonces ya va a terminar el minutito. Nos estaríamos viendo hasta mañana. Chao a todos. Para mañana, Teresa y su compañera, por favor, la defensa, la primera que entremos. Se termina el Zoom, por favor, entran María, Teresa y Loida nomás, por favor, ¿ya? Esta reunión. Dicen, con el tema de las tareas, ¿ha podido hablar con el ingeniero para subir nuestra tarea? Sí, me va a habilitar, me ha dicho recién. Está arreglando ¿cómo se llama? Mi entrada de mira, la plataforma también.